gustó mucho porque es un tema muy bonito porque incluso, ¿no? Me ayudó en este día, ¿no? Y es algo que como que si hubiese sido exacto para mí este tema, ¿no? Porque hay algo que no estoy luchando por años, digo yo, ¿no? Pero yo creo que este tema me va a ayudar mucho, ¿no? Entonces dice, nuestra parte, abstenernos de nuestra conducta pecaminosa. Y yo quería hacerles una pregunta, ¿no? De repente ustedes, a todos, ¿no? De repente hay algo que nos gusta mucho, ¿no? Hay algo que de repente, sin ese objeto o algo, ¿no? Que a nosotros nos guste mucho, ¿qué pasaría si no lo tenemos durante una semana? ¿No? ¿Cómo nos sentiríamos, por ejemplo, ¿no? Si nos quitan el celular de repente por una semana, ¿qué, Morimos qué, cómo de nos ansiedad. sentiríamos, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos, no? O sea, yo me puse a pensar, ¿no? Y es como, por ejemplo, ¿no? Yo en las mañanas que voy a ir, ¿no? Recargo el celular, lo veo que esté al 100% ya y digo, esto me aguanta para todo el día, ¿no? O si está bajo la batería, llevo el cargador. ¿Por qué? Porque necesitamos, ¿verdad? Y no tenemos a veces ese dominio propio, ¿no? Y no podemos eh, tener esa facilidad, pues, ¿no? De poner a abstenernos, ¿no? Por momentos, ¿no? Ni siquiera por días, ¿no? Entonces, nuestra parte, abstenernos de nuestra conducta pecaminosa. Y aquí nos relata, ¿no? Acerca de Jesús, que él estuvo en el desierto, ¿no? Sin nada que comer durante 40 días, nos dice en Mateo 20, en Mateo 4:1. Lo podemos leer, Mateo 4:1, hermanos. Mateo 4:1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convirtieran en pan. Aquí vemos a Jesús durante 40 días haciendo un ayuno, ¿no? Por eso es que le decía, ¿no? Si a nosotros nos quitaran el celular por una semana, ¿no? O por nuestra voluntad decidiéramos, ¿no? Abstenernos del celular, ¿cómo sería para nosotros, ¿no? Entonces dice que todo esto, lo que Jesús pasó durante 40 días de ayuno, ¿no? 40 días y 40 noches, todo esto era el plan de Dios para la vida de Jesús, ¿no? Entonces dice, lo que Jesús llevó a cabo en el desierto tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama, hermanos? Lo que Jesús llevó a cabo en el desierto tiene un nombre, dice. ¿Cómo se llama? Abstinencia. La abstinencia, ¿verdad? ¿Y qué es la abstinencia, hermano Elías? La abstinencia es controlar algo, creo. Claro, exacto, ¿verdad? Entonces ya tiene, abstinencia significa pasar un largo periodo de tiempo sin practicar o demostrar una conducta, ¿no? Una conducta específica. Aquí lo vemos a Jesús durante 40 días y 40 noches en ayuno, ¿no? ¿Qué pasaría a nosotros si algo nos falta, algo que a veces, muchas de las veces nosotros dependemos y muchas de las veces ocupa el primer lugar, puede estar ocupando algo, ¿no? Y nosotros no podemos desprendernos de ese objeto o cosa, ¿no? Entonces vamos a leer, hermanos, Primera de Corintios 9:25, que nos dice acerca de la abstinencia. Primera de Corintios 9:25. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué nos está queriendo decir este versículo, hermano Elías? ¿Cómo podemos nosotros aplicarlo a nuestra vida diaria? Interesante reflexión que nos señala la realidad de que si quieres algo tienes que esforzarte. No es que todo viene fácil, no es que todo te lo ponen en la mano. Acá nos hace reflexionar acerca de lo importante que es la lucha, que no es fácil algo. Bien. Porque dice, no todo atleta, ¿no?
Se refiere a un atleta, por ejemplo, ¿no? Un deportista es esforzado, ¿verdad? Se levanta y tiene que alimentarse saludablemente, ¿verdad? Hacer sus ejercicios, lo que a veces nosotros ni siquiera lo hacemos, ¿no? Entonces dice, todo atleta se abstiene de todo. Ellos para recibir una corona incorruptible, ¿no? Una medalla, algún premio, ¿verdad? Corruptible, algo que va a perecer. Y nosotros que vamos a recibir una corona incorruptible, cómo deberíamos de ser mucho más disciplinados nosotros los cristianos, ¿verdad? Entonces, como decía nuestro hermano Elías, necesitamos un esfuerzo, necesitamos esforzarnos. Entonces dice, porque dentro del plan de Dios estaba que Jesús se abstuviera de ingerir alimentos. ¿Por qué Adán dice, por qué dentro del plan de Dios estaba que Jesús se abstuviera de ingerir alimentos? ¿Por qué dentro del plan de Dios, hermanos, estaba que Jesús se abstuviera de ingerir alimentos? ¿Por qué? Ahí en el tema está, dice, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque Adán y Eva fracasaron en algo relacionado con el apetito. Wow, ¿verdad? Y pues eso me tocó a mí porque yo también vengo luchando, ¿no? Un poco sobre cómo alimentarme saludablemente, cómo practicar la temperancia. Esa es mi meta, ¿no? Porque yo leí en un librito del espíritu de profecía donde decía que si nosotros no tenemos ese dominio propio, no somos temperantes, hermanos, a mí me quedó. Wow, me sorprendió porque decía que nosotros no podemos ser líderes si nosotros no tenemos ese dominio propio. Wow, cuánto enfatizaba en ese librito, ¿no? Acerca de los alimentos saludables, de la temperancia, ¿no? Era muy bonito. Bueno, por cierto, lo regalé a mi hermana. Entonces dice, porque Adán y Eva fracasaron en algo relacionado con el apetito. Y yo creo que muchos estamos luchando, hermanos, con el apetito, muchos, ¿verdad? Entonces, Jesús tenía que comenzar su victoria sobre el pecado en el punto donde ellos habrían fracasado. Y fue para demostrar que usted y yo también podemos controlar nuestros apetitos y pasiones. Al leer este temita, me dio esperanza. Dije, por fin, es el tema para mí, porque yo estoy luchando, ¿no? En cómo alimentarme saludablemente, cómo ser temperante, ¿no? Porque dice, de lo malo, nada, ¿no? Qué bueno fuera. Y de lo bueno, también hay que ser temperantes, ¿no? Porque muchas de las veces decimos, este es fruta, no, no me hace daño, y como, mm, como mucho, también me va a hacer daño, ¿no? No, ya no estamos siendo temperantes. Entonces dice, ¿de qué se abstuvo Jesús? ¿De qué se abstuvo Jesús, hermanos? Al hacer el ayuno en Mateo 4, 1 al 4, se abstuvo de ingerir alimentos, ¿verdad? De alimentos. Entonces, ¿de qué nos tenemos que abstener nosotros? ¿De qué nos tenemos que abstener nosotros? Quizás nos tenemos que abstener del alcohol, pero nosotros podemos decir, pero nosotros somos cristianos, alcohol. Quizás no nosotros en el alcohol, pero de repente en otras cosas, ¿verdad? O en el tabaco, o tenemos que abstenernos del sexo, de la televisión, del dinero, o no se asusten, incluso de la religión en el caso de los que están adictos. ¿Cómo así, hermanita Marilaura? ¿Cómo así, hermanito Elías? Yo puedo entender, ¿no? Que debo de abstenerme del alcohol, del tabaco, ¿no? Incluso de la televisión, incluso de la obsesión por obtener el dinero, ¿no? Pero por la religión, ¿cómo así? Eso lo habló el autor en un capítulo pasado, cuando él habla sobre la adicción religiosa. No sé si recuerdan ese capítulo. Bueno, en ese capítulo el pastor habló sobre cómo eran los fariseos, cómo ellos habían sido adictos a la religión
y cómo ellos, por su adicción, terminan matando a Jesús. Entonces, él decía que aquella persona que pone la religión o los ritos religiosos eh, por encima de su vida, de la vida de su familia, ¿no? Es así más o menos como se define la adicción, cuando tú lo colocas antes de, como un dios, ¿no? Como idolatría, ¿no? Colocas eso que tanto te gusta antes de todo, o sea, antes de ti mismo, antes de tu familia, antes de todo, ¿no? Entonces dice, ahí puede ser perjudicial, ¿no? Y él describe, ¿no? Por ejemplo, su situación de él como pastor, cómo es de que yo siendo pastor puedo estar haciendo daño a mis hijos. Puede ser que dedique tanto tiempo a mi obra de predicación y no le dedique tiempo a mis hijos, ¿no? Puede ser que yo sea un adicto, ¿no? Él se describe como workahólico muchas veces, ¿no? Adicto al trabajo, en este caso, su trabajo de pastor. Y que nadie lo ve eso como algo malo, que es pastor, ¿no? Entonces los fariseos, por ejemplo, eran adictos a ser reconocidos por la gente, ¿no? Adictos a que la gente los admirara, que la gente los alabara, que la gente viera en ellos un modelo a seguir, ¿no? Entonces, ese modelo no lo podían romper y por lo tanto, muchas de las cosas que ellos hacían, a veces las hacían ya mecánicamente, a veces las hacían para cumplir la letra de la ley y ya no las hacían de corazón, ¿no? Entonces ahí vemos que cuando Jesús comienza a hablar, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, y dice, oye, este iba al templo, y dice, lo veo medio muerto de acá, ¿no? O sea, no lo toco porque si lo toco, me quedo impuro, Contamina. no voy a poder hacer la ceremonia en el santuario, ¿no? No voy a poder cumplir mi labor, era un levita, el otro era un sacerdote. Entonces, si está muerto, ya me fregué, ¿no? Paso diferente. Y estaba cumpliendo la letra de la ley. Era la letra de la ley. La letra de la ley decía, no toques cuerpo muerto que te contaminas, ¿no? Entonces, y esta persona, este samaritano, ¿qué hace? Él aplica realmente la ley, el amor, porque la vida de esta persona está por encima de cualquier ley ceremonial. Entonces dice, voy a ayudarlo, ¿no? Entonces Jesús dice, ¿quién fue prójimo? ¿No? Entonces ustedes háganlo iguales. ¿No? ¿Quién estuvo cerca de esta persona desvalida? El samaritano. El samaritano estuvo cerca, se aproximó, ¿no? Y, y así están cumpliendo la ley. Es interesante verlo así. Entonces, la adicción religiosa, él lo describe, dice, como una persona que se vuelve adicta a los ritos, ¿no? Y él pone un ejemplo sencillísimo en el libro. Dice, ¿no? Si por algún motivo, no sé, estuviste enfermo, pasó algo, ¿no? Suponte que hay una reunión de miércoles en la noche, una reunión en la iglesia, quizás el sábado, no sé, ¿no? Una reunión simple, ¿no? Y dice, no vas por X motivo, ¿no? Dice, y la persona que es adicta va a tener una culpa extremadamente elevada. O sea, es normal que ustedes se sientan tristes porque hoy me perdí esta reunión, ¿no? Iba a predicar tal pastor, me perdí esta reunión, iba a aprender tal cosa, ¿no? Ay, los hermanos están cantando tan bonito, ¿no? Lo pasaron por tal. Pero si yo siento una culpa extrema a pensar de que Dios ya se ofendió completamente por yo no haber ido a esa reunión, o que Dios ya me está odiando, o que yo ya quedé mal con la gente que estaba ahí, o tantas cosas que entran en la mente. Entonces dice, ahí ponte una alarma que quizás sí está siendo adicto a la religión, ¿sí? Porque aquella persona que cree en Cristo tiene que estar tranquila que su salvación se basa en Él. Y no necesariamente en lo que tan perfecto vas a hacer asistiendo a cada reunión en la iglesia. Y él lo dice así, pues, ¿no? Y yo me acuerdo que en reuniones pasadas un hermano dice, pero yo me siento culpable a veces cuando no voy, pues, ¿no? Pero ¿qué tanto te aleja esa culpa de Dios? O sea, ¿qué tan profunda es? O sea, aquí no te estoy incentivando a que tú no vayas a la iglesia, ¿no? Sino que lo que te estoy incentivando es de que examines cuáles son tus motivaciones. No estoy yendo para adorar y si no pude adorar, bueno, hay esperanza, ¿no? Vas a ir el próximo sábado, vas a ir a la próxima reunión, no te preocupes. Dios no se ha enojado contigo porque no has ido, ¿sí? No se ha enojado porque no has cumplido con ese rito, ¿sí? Y lo que más énfasis da la ley también es el amor.
Porque yo les pongo ese ejemplo porque ¿de qué sirve de que vayas tan temprano a la iglesia? ¿No? ¿De qué sirve de que vayas bien arreglado si en la casa vives un infierno? Si llegas a la casa y estás ahí peleando todo el día con tu esposo, con tus hijos, ¿no? ¿De qué sirve? Entonces, esas señales que te alertan es de que pongas eso en primer lugar y poniendo eso en primer lugar, estés haciéndote daño a ti mismo y haciendo daño también a los que quieres. Eso se define una adicción. Entonces, los fariseos se hacían daño a sí mismos y también hacían daño a sus seguidores, porque decían que lo volvían más maldito, dice hay una palabra que dice Jesús, ¿no? Que cualquiera, ¿no? Entonces, ellos conseguían seguidores y los volvían bastante infelices, ¿no? Y Jesús llega a decir, llegan a saquear, ¿no? Las casas de las viudas, llegan a quitarle todo a los más desvalidos. Entonces, si la religión en algún punto, según tu teología, según tu comprensión, en algún punto tú sientes que está haciéndole daño a alguien, por mínimo que sea, date cuenta de que ese no es el camino correcto. Date cuenta que ese no es el camino correcto. ¿No? Entonces ahí yo creo que podríamos plantearnos un montón de cosas, ¿no? Que pasan dentro de la iglesia, ¿no? Y el autor dice, el problema es de que cuando tú haces algo en nombre de Cristo, puede ser que a ti te parezca que no es abuso, porque estás aplicando la ley, estás aplicando la Biblia, y sí puede ser un abuso, y sí puede ser un abuso. Ahora, yo les cuento así una pequeña experiencia, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿no? Y he escuchado bastantes testimonios, no sé, en las redes sociales, ¿no? De gente que habla, ¿no? Y dice, cuando ya los testigos ya no van, o sea, por ejemplo, tú estás una familia de puros testigos de Jehová, ¿no? Y por ejemplo, la mamá decide alejarse, o por ejemplo, el hijo o tal, decide, ya no quiero ser parte de esta iglesia. Dice que la ley en ellos dice que ellos deben dejar cortar todo tipo de relación con esta persona. Algo así como sacudir las sandalias, ¿no? Quizás interpretan así el texto de Jesús, ¿no? Sacudir las sandalias y irse de ese lugar, ¿no? Entonces, cortan todo tipo de relación. A esa persona la alejan, la aíslan, no le hablan para nada, ¿no? Y ¿Cierto? ya van varios que me dicen así, ¿no? O sea, que encuentro Fuerte. videos de gente que da su testimonio y dice, a mí me dejaron de hablar, mi padre, solo por rechazar su religión. ¿No? Entonces, imagínate tú, ¿no? Imagínate tú que has vivido en una iglesia, que pides la aceptación de esa iglesia para tu vida y que de un momento a otro, por X motivo, ¿no? Tú dices, ya no quiero pertenecer a esta iglesia. Toda tu familia te da la espalda, todo tu grupo seguro, que te da seguridad emocional, te da la espalda. Todos. Y lo hacen en nombre de Cristo, lo hacen en nombre de su religión. ¿No? Entonces, eso es un tipo de abuso emocional muy fuerte. Es coaccionar a alguien. Decirle, oye, si tú no crees como yo, pues fuera del grupo, ¿no? Fuera del grupo, ¿no? Y ahora yo les pregunto también algo, ¿no? ¿Será bueno, o al menos se los dejo en interrogantes, porque es muy corto el tiempo, ¿no? ¿Será bueno que, por ejemplo, cuando alguien comete alguno de estos pecados que están en la lista del manual de iglesia, será bueno que tú lo saques adelante? ¿Será bueno que No, tú leas que se cortó a esta persona y la saques adelante y la expongas a todos? ¿Será también algún tipo de abuso eso? no sería restaurarlo, ¿no? No Sería sería restaurarlo. Está avergonzarlo, bien, pues, yo te ¿no? digo, yo no elimines ya porque ya hablar de eliminar la disciplina o no, se queda en el campo ambiguo y la gente dice vamos a ser muy blanditos o tanta cosa. Pero el problema es de que está bien que tú lo hagas así, porque yo lo he visto en muchas iglesias, jovencitas de 15 años, 16 años, ¿no? Adolescentes que quedan embarazadas, salen y pasa una tremenda vergüenza a tan corta edad de decir, prácticamente de ponerles ahí la letra, ¿no? De decirles, ustedes son tremendas pecadoras, ¿no? Y por eso salen de la iglesia. Entonces, no deberíamos exponer a la gente a eso, ¿no? Si tú quieres cortar a alguien, bueno, ya cortó y ya esto, ¿no? Pero así exponerlo de manera tan abierta, eso también es un tipo de abuso emocional. Yo lo veo así. ¿No? Entonces, y la gente que sale quizás de ahí salga herida. Quizás algunos ya lo entiendan, dicen, no, los jóvenes ya lo entienden, ya se hacen ya el corazón fuerte, pues, ¿no? Pero es un tipo de abuso,
¿sí? Es un tipo de abuso. Y así se cometen muchos abusos con muchos pecados dentro de la iglesia, ¿no? Se discrimina, se habla mal de la gente, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, de eso es el divorcio. ¿Cómo se ve a la gente divorciada dentro de las iglesias? ¿Cómo se las hace sentir? ¿No? Y existe mucho abuso psicológico también en torno a eso, ¿no? Siempre se va a ver mal que se divorcie. Ahora, la Iglesia Católica no admite el divorcio, por ejemplo. Si vas a matricular a un hijo que es padre, sus padres son divorciados, pues no te lo van a dejar matricular en un colegio católico, ¿no? Entonces, estamos tratando de aplicar las mismas técnicas antiguas que la gente ha aplicado para coaccionar o mantener, dizque, a la iglesia pura. Pero nada, nada de lo que aplicamos actualmente netamente está dentro de lo que Jesús enseñó. No está claramente. Nosotros lo que hacemos son interpretaciones de lo que él dijo, de lo que él habló, pero no está así netamente claro. Ahora, yo, al menos yo manejo esa regla, ¿sí? Les digo, si ustedes creen que hay alguna acción que la iglesia está haciendo, que está causando algún dolor, algún tipo de opresión, algún tipo de malestar en la gente, y es legítima la queja de la gente que dice, no quiero que se haga esto así, pues no lo hagan, ¿sí? No va a pasar nada. No, o sea, aprendamos a también darle una voz, ¿no? A los hermanos, ¿no? A la gente de abajo. Porque yo les digo, muchas veces en la iglesia se maneja desde arriba, campaña de evangelismo desde arriba. ¿Ustedes organizan campañas de evangelismo así por su propia cuenta? No, viene de arriba, viene desde arriba, ¿no? Entonces, no existe tal democracia, por decirlo así. No existe tal democracia, sino que existe algo vertical, que de arriba te manda a ti que hagas algo, ¿no? Y está bien, porque viene súper organizado, viene bonito, vienen los afiches, viene todo, ¿no? Pero a lo que voy es de que, ¿cómo sé que realmente algo está funcionando si nunca le pregunto a mis hermanos qué piensan de eso? ¿No? ¿Cómo sé si realmente las reuniones a ellos les interesan si nunca les pregunto si realmente ellos quieren escuchar esos temas? Es interesante verlo así, ¿no? ¿Cómo sé que esta predicación que siempre se hace le está haciendo bien a mis hermanos? ¿Cómo sé si quizás hablar mucho del diezmo puede estar haciendo que la gente nos vea raro? Puede ser que el día que invito a alguien por primera vez a la iglesia pidan pacto para la construcción. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes cuando pasa eso? Es vergonzoso, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando hay muchas desorganizaciones que pasan y tú invitas a alguien? Muestras quién realmente es, ¿no? Muestras qué es lo que realmente piensa tu iglesia, ¿no? Y a eso voy. ¿Cómo es que podemos adaptarnos? Pues conversando, así de simple. Pero si no existe un punto de vista que dé el hermano promedio, o sea, el hermano como la hermana Carmela, como Moisés, como la hermana Isabel, ¿no? Un punto promedio que nosotros expresemos, pues nunca se va a llegar a ningún cambio. Y muchas veces yo siento que vivimos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, porque nosotros no estamos de alguna forma expresándonos, ¿no? Entonces, el abuso religioso se da muchas veces por eso, porque no conversamos, porque no compartimos nuestros dolores, ¿no? Hay mucha gente que se siente herida, pero no te lo va a decir. Quizás nunca te lo diga, pero ya se salió de la iglesia, ¿sí? Y las estadísticas lo dicen, 7 de cada 10 que se bautizan se van, el 70%. O sea, 70% es bastante. ¿Y qué es lo que hacemos? No, 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 los métodos de la iglesia no están mal. Está mal la gente, posmoderna, ¿no? Ellos están mal, no entienden nada, no entienden nada. Su cerebro se cerró al Espíritu Santo, ellos no entienden nada. Y si quizás somos nosotros los que nos hemos cerrado, y si quizás nosotros estamos haciendo algo mal, ¿no? Y si quizás nosotros estamos haciendo algo mal, entonces, ¿por qué seguían a Jesús? Es la pregunta que les dejaría. ¿Por qué seguían a Jesús la gente antes? Otra pregunta que les hago. ¿A Jesús le escandalizaba de verdad los pecados sexuales? ¿Qué le escandalizaba a Jesús? ¿Qué era lo que le ardía la sangre? O sea, tú ves a Jesús enojado en los evangelios. ¿Qué era lo que le escandalizaba?
Está apagado su micrófono, hermana Carmela. La veo que habla, pero... La hipocresía, ¿no? Porque llama a sepulcros blanqueados. Ujú. La hipocresía. Y la hipocresía que venía Igual de que los líderes. a la higuera le dijo, ¿no? Que no produzca más fruto, ¿no? No estaba enojado, dice, porque no tenía fruto, sino porque aparentaba, ¿no? Y recuerda que en esa historia está la historia del templo, ¿no? Aparece, ¿se acuerdan que vimos el sándwich en Marcos? Y luego pasan ellos por la higuera y dice, ya se maldijo. Dice. Si tenéis fe, haréis que esta montaña se mueva y esto, ¿no? Y Jesús estaba tratando de decirles que en el futuro ellos no tenían que confiar en una institución o en un templo como tal para adorar a Dios. Bastaba con su fe y con la forma en cómo ellos tomaran acuerdos a través del Espíritu Santo. Y eso es algo muy, muy relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque les digo, pues, ¿no? La mujer samaritana le pregunta, le dice, oye, ¿cómo vamos a adorar allá, acá? Oye, la verdad viene de los judíos, le dice, la salvación viene de los judíos, ¿sí? Pero llega el tiempo, llega la hora en que Dios quiere que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, por fe, ¿no? Por fe acudimos a Él, aún siendo imperfectos, aún sin saber qué parte de la ley de toda la Torá voy a guardar exactamente. Por fe acudieron los protestantes, los primeros reformadores. Muchos de ellos no guardaron el sábado, pero aún así nosotros apreciamos sus escritos, apreciamos a Martín Lutero, apreciamos a Wycliffe, apreciamos a varios de ellos. Ellos no llegaron a conocer sobre el sábado, ellos no llegaron a predicar del santuario, pero por fe yo sé que ellos van a ser salvos, porque hicieron una obra, o al menos creo, y les digo que sí van a ser salvos. Entonces, tenemos que entender realmente qué es el concepto de fe y cómo se aplica, ¿no? Porque yo creo que eso nos va a llevar a avanzar por fe. ¿Por qué? Porque diariamente avanzamos, conocemos algo, lo incorporamos en nuestra teología, ¿no? Y hay muchas cosas que son erradas, pero ahí vamos, ¿no? Pero seguimos incorporando. Pero ¿qué pasa? A veces nos detenemos, decimos, no. Esto está mal, esto jamás lo voy a incorporar, esto me parece terrible, no quiero conversar sobre el tema, hago un tema tabú de este tema y ya, destierren este tema. Pero si te equivocas, qué bien, o sea, acepta, si te equivocas, pues ya se arreglará. ¿No? Yo les pongo siempre el ejemplo de 1844. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el movimiento adventista? Equivocarse de manera terrible con una interpretación profética, equivocarse así de la peor manera. O sea, la gente dice que se burlaba de los primeros adventistas. ¿Cómo han interpretado tan mal las escrituras? Han vendido todo y han creído que en esa fecha va a venir Jesús. ¿Y qué aprendieron los adventistas? Gracias a ese chasco aprenden lo que significaba el santuario, aprenden que hay un santuario celestial, que la Biblia habla de un santuario celestial, y se abre un abanico de posibilidades interpretativas en torno a Daniel 7, Daniel 8, ¿no? A Apocalipsis, y se forma nuestra querida iglesia, ¿no? Entonces, gracias al fracaso. Pero yo siento que actualmente tenemos mucho, mucho miedo a fracasar. No tenemos mucho miedo. Y muchos citan a Ellen White, ¿no? Yo una vez hablé contigo, Moisés Elías, ¿no? Decía, ¿no? De que Ellen White, a mí me gustaría saber qué fue lo que ella pensó al final de su vida. ¿Por qué? Porque me traen una cita de que era lo que ella pensaba al inicio, en medio, ¿no? Al final, final, final de su vida, porque sería el resumen de lo que ella ha hallado de sabiduría en su vida, porque todos cambian de opinión. ¿No? Es más, dice que la hermana Elena al principio no creía en la divinidad de Cristo. Cuando ella escribe el deseado de todas las gentes y dice Cristo es divino como Dios Padre, ¿no? La gente se asustó. Esto lo escribió Elena, dice que se preguntaba, ¿no? Lo escribió, pero si ella no creía en la divinidad de Cristo. Era prácticamente tenía una teología parecida a la de los testigos de Jehová, ¿no? Y la gente se asustó, pero sí, sí, yo lo he escrito. Es decir, que ella tuvo un crecimiento teológico, espiritual e interpretativo a través de todos sus años. Es decir, que si tú me traes una cita diciendo, oye, acá la hermana Elena condena tal acción, condena esto, eso fue parte de su crecimiento, parte de su crecimiento.
Porque yo encuentro también citas de la hermana Elena en sus primeros escritos donde ella habla muy duramente de los adventistas que se alejaron del movimiento. Y habla duramente, prácticamente los condena, les dice, ya ustedes ya rechazaron toda gracia. Y luego puedes encontrar otros escritos donde ella habla de manera más amable, ¿no? Y dice, la gracia aún está ahí, ¿no? Si tú aún sientes la voz de Dios, acude a ella, ¿no? Y habla bastante de la gracia y de la fe. Entonces, ¿qué pasó ahí? Un ratito parece que la veo enojada y otro ratito parece que está más tranquilita la hermana. Pasó que creció, ¿no? Pasó que cambió de opinión. Y eso pasa. Y eso pasa con nosotros también. ¿No? Entonces yo siempre le decía, ¿no? Elías, si consigues un libro que diga los últimos escritos de la hermana Elena, ahí hay que leerlo, ¿no? Hay que ver qué es lo que ella llegó a aprender hasta sus años finales, ¿no? Porque cómo es que va cambiando la percepción de alguien, cómo va estudiando la Biblia y cómo va cambiando hasta su muerte, ¿no? O sea, todo lo que yo pienso ahorita, todo lo que yo les digo ahorita, mañana no va a ser igual, ¿no? Y sus escritos es eso lo que refleja. Por eso es que hay mucha gente que dice, ya, te presento cita de la hermana Elena, ya, acepta esta verdad. Y no funciona así, tengo que examinar de qué está hablando en ese momento, a quién iba dirigida esa carta y a qué se refería exactamente, cuál era el punto central de lo que ella estaba hablando, ¿no? ¿Cuál era ese punto central? Entonces, para eso, pues necesito volverme experta en sus escritos, ¿no? Y ahora, ¿es que yo voy a ser adventista de Elena o adventista de la Biblia? Ahí surge la polémica, ¿no? Puedo utilizar los escritos de la hermana Elena como una ayuda, pero no es mi responsabilidad tampoco saberme todo lo que ella ha escrito, porque me basta con la Biblia, me basta con la Biblia. Porque si no me bastara con la Biblia, entonces significa que toda mi interpretación no está basada en la Biblia. Y se cae la premisa de que toda mi interpretación profética está basada en la Biblia. Por eso es que hay muchos autores actualmente que dicen, oye, bájenle un poco el volumen a Elena de White. ¿Por qué? Porque cuando tú la mencionas tanto, la gente que está escuchando tu mensaje va a creer que la interpretación viene de ella y no viene de la Biblia. Entonces tendríamos que tener un poco más de cuidado con eso, ¿no? Que ella sea un anexo y que la Biblia sea el tema central. Que ella sea algo para recurrir, para examinar, para reflexionar, pero que no sea de la misma autoridad que la Biblia, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver si de verdad eso se da, pues hermanos. Porque como yo les, volviendo al tema, ¿no? La gente se vuelve adicta a la religión, a la iglesia, a la institución, también a Elena de White. Y yo he visto que la gente a veces utiliza sus textos para lastimar, para hacer mucho daño a la gente, para decirle, oye, tú estás mal, ¿no? Y no creo que esa haya sido su intención de ella, no creo que haya sido. Entonces, hermana. No sé si llegué a contestar por ahí su pregunta de Está bien, esa hermanita, está adicción a la bien, muchas religión, gracias. hermana. Sí, ¿Ah? sí, está bien. Sí, sí, comprendí, hermanita, gracias, porque yo decía adictos a la religión. ¿Por qué? Por poner a Dios en primer lugar, por leer la Biblia. Yo me estoy imaginándolo así, pero gracias. Gracias, gracias, hermanita Marilao. Entonces, aquí también vemos, hermanitos, a continuación un diagrama. Un diagrama, según el diagrama, hermanos, ¿de qué debiera estar presidida la abstinencia? ¿De qué debiera ser presidida la abstinencia? Según el diagrama. Si nosotros queremos abstenernos de algo, de alguna conducta o algún deseo, algún mal hábito que tengamos, ¿de qué debe estar presidida? ¿Cómo debemos de empezar ese trabajo? Ahí está en el diagrama, hermanitos, dice que nosotros debemos de empezar con una oración para que Dios nos quite el deseo, ¿verdad? De de ese pecado que tal vez lo estamos acariciando por años, ese mal hábito, tal vez esa costumbre de criticar a los demás, tal vez esa costumbre también de recordar el pasado, ¿no? Si alguien nos hizo algún daño, ese también es un pecado que no nos deja avanzar, ¿no? Porque si Dios nos ha perdonado, nosotros también debemos de perdonar si en algún momento nos hemos sentido lastimados, ¿verdad? Entonces dice, ¿de qué debiera ser presidida la abstinencia? De la oración para que Dios nos libre del deseo.
Luego, durante la tentación, dice, aprieta los puños y rechina los dientes, ¿no? ¿Cuántos de repente nosotros no apretamos los puños y ahí estamos luchando, ¿verdad? Pero debemos de orar siempre para que Dios nos quite ese deseo. Dice, al ser la abstinencia un motivo luego será la abstinencia un motivo de paz. Dice, al ser la abstinencia un motivo de paz, deja de ser abstinencia. Si yo ya puedo abstenerme, ¿verdad? De tal vez de algunos alimentos, ya he logrado eh, ese hábito, obtener la victoria, deja de ser abstinencia. Eh, Puede escuchar sus comentarios, hermanos. Entonces dice, según el diagrama, no deja de ser abstinencia, ¿verdad? Sino que ya hemos logrado la victoria. Tal vez de repente, por ejemplo, ¿no? Eh, Aquí no nos gusta consumir el azúcar, ¿verdad? Pero yo en mi caso, bueno, ya hace muchos años que he dejado el azúcar. Yo puedo ver el azúcar ahí y no me llama la atención. No, ya no me llama la atención. Entonces, no es que yo voy a estar siempre, ¿no? Rechinando los dientes y apretando los puños, porque ya no necesito, ya, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué Jesús pudo obtener, por qué Jesús pudo abstenerse de ingerir alimentos? ¿Por qué Jesús pudo obtener la victoria? ¿Por qué Jesús pudo obtener, hermanos, abstenerse de ingerir alimentos? ¿Por qué? Dice, ahí en la lección está, dice, porque sus deseos estaban dominados continuamente por el Espíritu Santo. Sin la ayuda de Dios para subyugar sus deseos, él no podría haber logrado mucho más que nosotros. Entonces, Jesús siempre estaba guiado por el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros también nos sometemos a Dios, nos sometemos al Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar, ¿verdad? Nuestra, a obtener la victoria sobre nuestra conducta pecaminosa. Y podemos leer ahí en nuestras Biblias, hermanos, podemos leer en Gálatas 5:22 al 23. Gálatas 5:22 al 23. Dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, la abstinencia es fruto del Espíritu Santo, hermano Elías. ¿La fe? La abstinencia Perdón. La abstinencia. o templanza, ¿no? En algunas versiones dice templanza. Ok, O sí. mi versión dice, ¿no? Dominio propio. Entonces, nosotros sí podemos obtener la victoria sobre nuestros deseos pecaminosos, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, porque es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad, hermanito Elías? Pues sí. Entonces, también vamos a leer, hermanitos, Primera de Corintios 10:13, que nos dice la palabra de Dios. Primero Corintios 10:13 dice, oh, perdón. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Entonces, nuestra parte para obtener nuestra conducta pecaminosa sí es posible, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Él no nos va a dar, no vamos a ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir. Siempre y cuando nosotros vamos a poder resistir, ¿verdad? Esa conducta pecaminosa, vamos a poder lograr la victoria, siempre y cuando nosotros nos cojamos de la mano de Dios, para que sea Él el que nos quita esos deseos pecaminosos, porque Jesús mismo dice que Él pudo obtener, ¿no?
esa victoria. Pudo abstenerse de ingerir alimentos porque siempre estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, según el autor, dice que hay algo que le preocupa. ¿Qué es lo que le preocupa al autor? Dice, al autor le preocupa, hermanos, escuchar decir que para obtener la victoria es simplemente apretar los puños y rechinar los dientes. En otras palabras, ¿no? Luchar con nuestras propias fuerzas. Y aún siendo cristianos, nosotros tal vez hemos estado luchando por años, tal vez con nuestras propias fuerzas. Tal vez no le hemos confesado al Señor, ¿no? Ese deseo pecaminoso, esa conducta que nosotros queremos dejar y tal vez no nos hemos aferrado a Él y si nos lo hemos hecho, tal vez lo hemos hecho a medios, ¿verdad? Por eso es que aún todavía seguimos acariciando esa conducta pecaminosa. Pero si nosotros nos cogemos de la mano de Dios, sí vamos a poder. Dice, no parecen entender lo que el autor dice, no parecen entender la importancia de obtener la ayuda divina para, para borrar los deseos pecaminosos. ¿Será posible practicar la abstinencia sin un cambio de los deseos? ¿Será posible practicar la abstinencia sin un cambio de los deseos? No. Es absolutamente imposible de practicar la abstinencia sin un cambio de los deseos. Es la razón del fracaso de tantos cristianos en sus esfuerzos por conquistar la tentación, porque todo se produce primero en la mente. Dice, cuando nosotros, por ejemplo, nos gustan mucho los pasteles, ¿no? De pronto viene el deseo por comer un pastel, de pronto yo me lo imagino, me imagino comiendo el pastel y todo se está produciendo en mi mente, ¿verdad? Y luego, pues, si yo no logro, con la ayuda de Dios, no logro sacar eso de mi mente, pues lo voy a realizar. Es así, ¿no? Entonces dice, ¿a cuánto nos gusta practicar la abstinencia? ¿Será que nos gusta practicar la abstinencia, hermanos? Por eso les decía, ¿no? Si a nosotros tendríamos que dejar el celular, por decir así, ¿no? Si de pronto el celular necesita estar lo hemos llevado tal vez al señor, al mecánico para que lo arregle, para el técnico, y el técnico de pronto nos diría, no, mira, tu celular lo que le falta es una piecita que yo lo voy a traer y va a demorar muchos días, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos? Buscaríamos opciones, ¿verdad? Donde lo puedan arreglar lo más pronto. Entonces, ¿a cuánto nos gusta practicar la abstinencia? A nadie dice, ¿no? El autor dice que a nadie es que cuando hablamos de abstinencia, las personas que son adictas se preocupan mucho, dice, ¿no? Y es tanto así, dice que como si se sacaran los ojos o cortarse las manos, o sea, así de doloroso es. Entonces dice, ¿quiénes se asustan cuando se les habla de abstinencia? Se asustan las personas adictas. A menudo, ¿cómo nos sentimos durante la abstinencia? A menudo nos parece apretar los puños y rechinar los dientes para, o para abstenerse. Es como cortarse un brazo o sacarse un ojo, pero no se rinda, siga pidiendo a Dios que le quite el deseo de continuar intentando, ¿verdad? Entonces dice, la abstinencia se aprende siempre. La abstinencia se aprende y siempre lleva tiempo, ¿no? También el autor decía, ¿no? A veces nosotros queremos abstenernos de algo y queremos lograr la victoria ya. Es como si nosotros intentáramos, dice, tocar un instrumento, ¿no? Y que nos salga perfecto, es algo que no se va a dar nunca, ¿verdad? Entonces dice, así como el dominio de un instrumento musical requiere una práctica diaria. Al igual, el dominio de nuestros apetitos y adicciones requiere un esfuerzo cotidiano. Los hábitos y errores no se vencen solos, se vencen con la ayuda de Dios. Será ingenuo no pensar en que no vamos a tener recaídas. Cuando caigas, sé prudente, bondadoso con uno mismo. Los malos hábitos
no desaparecen de la noche a la mañana. Entonces, aquí también hemos visto dos relatos, ¿verdad? Un padre donde su pequeño, ¿no? Le dice, papá, le pide un caramelo. Y el papá le dice, no, hijo, mira, hemos almorzado y hemos tenido postre, ¿no? Nos estamos viendo que también todo se produce en la mente. Cuando nosotros tenemos opciones de que vamos a conseguir eso, que a la vez queremos dejarlo, pero a la vez queremos obtenerlo, pero cuando nosotros tenemos esperanza de que lo vamos a conseguir, dice que pues no se nos va de nuestra mente y buscamos conseguirlo. Entonces aquí este padre no, nos cuenta, ¿no? Que su hijo le pidió un caramelo y después de almuerzo, entonces el papá le dice, no, hijo, no, no te voy a dar el caramelo porque hemos tenido postre. Entonces le dice, pero papá, solamente uno, ¿no? Y empieza ahí el niño, ¿no? A rogarle al papá. Entonces el papá le dice, ya, pero solamente uno. Entonces le da la opción, ¿verdad? Entonces, y a diferencia, cuenta otro padre, ¿no? Le pide un caramelo al niño y le dicen, no, no te voy a dar caramelo porque hemos tenido postre. Tu mamá y yo hemos decidido que vamos a ir quitando, ¿no? El dulce poco a poco, ¿no? Entonces, el niño le insiste, ¿no? Pero papá, la última vez te he dicho que no y no, le dice. Y entonces su papá es tajante y le dice, no, o te vas a tu cuarto o te vas a jugar, algo así, le dice, ¿no? O te quedas en tu cuarto toda la tarde. Entonces el niño, regañando un poco, se va a su cuarto, ¿no? Entonces, pero de pronto lo ve, ¿no? A un rato lo ve el papá, ¿no? Y lo ve que el niño está jugando. Ya se había olvidado que él tenía el deseo de comer ese caramelo, ¿no? Y así son nuestros hábitos, hermanos. Si nosotros ponemos un límite y nosotros también debemos de hablarnos a nosotros mismos, ¿no? Si nosotros hemos hecho un compromiso de, de vencer, ¿verdad? Esa conducta pecaminosa, en primer lugar debemos de orar, pedirle al Señor que nos ayude. En segundo lugar, nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Y eso sería el resumen del tema, María Laura. Entonces, Filipenses, ¿no? Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no, no con nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Sino con la ayuda de Dios. Y también dice segunda de Pedro 2:9, así el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo del día del juicio. Entonces, hemos podido ver que Primera de Corintios 9:25 dice que necesitamos esforzarnos, ¿verdad? Porque nuestra recompensa es muchísimo más grande que, que una medalla, que un premio puede obtener un futbolista, ¿no? Alguien que se esfuerza por obtener cosas materiales, pero nosotros nos estamos esforzando por obtener una corona incorruptible, ¿no? Amén. Amén, hermana. Aquí hay algo que me gustaría simplemente agregar. El autor dice que cuando tú solamente aplicas la determinación, o sea, como que aprieta los puños, rechina los dientes, o sea, te aguantas, ¿no? De por sí eso no funciona, porque tarde o temprano vas a caer otra vez. Ujú, ¿Por qué? Porque estás suprimiendo la conducta y no lo que hay detrás de esa conducta. Entonces, vamos a cambiar ese pensamiento y esos sentimientos que te produce ese pecado. Entonces él dice, cuando tú por ejemplo, ya te imaginas un postre, ¿no? En tu ujú. mente ya activaste todo y ya lo estás saboreando. Dice, ya lo estás Ya te saboreando, lo estás comiendo con tu mente, ¿no? imaginas ahí en la mesa ya Como comiendo y diría todo, Jesús, ¿no? Hombres que miran a la mujer para codiciarla, ya ya adulteraron. está. Dice, ¿no? Ya, o sea, en nuestra mente empezó el pecado y ya luego, bueno, me voy a comer el postre, pues, ¿no? Y ya ahí quedó todo, ¿no? Entonces, él dice, tiene que haber un cambio de deseo y para eso sirve la abstinencia. Es decir, yo me obligo a mí misma a retener ese deseo, ¿no? Apenas aparece, retenerlo y decir, voy a aguantarme hasta que pase el deseo, dice, ¿no? Pero teniendo conciencia de que es algo que me está haciendo daño, ¿no? Entonces, la Mm, gente que se va a rehabilitación
cuando están llenos de droga, llenos de adicciones, su mente está tan saturada y tan adicta a estas sustancias de manera física que ellos las primeras semanas, ¿no? Sufren demasiado. Tienen reacciones horribles en el cuerpo, vomitan, sudan, o sea, su cuerpo les está pidiendo a gritos que le den la sustancia. Pero ellos pasan ese proceso de abstinencia que es bien duro, bien doloroso. Nadie de nosotros lo conocemos, cómo es que ellos sufren. Dice, es terrible ese proceso, como por lo menos una semana, por lo menos que pasan. Y ya después de eso, el cuerpo como que se regula. Dice, ah, me voy a acostumbrar, me voy a adaptar a vivir sin esa sustancia, ¿no? Y se comienzan a adaptar. Y yo creo que eso pasa igual con todo, ¿no? Por ejemplo, usted dijo el tema del azúcar, ¿no? El azúcar, qué rica que es, ¿no? Y te genera esa sensación de que es tan rica. O sea, hay gente que no puede tomar su desayuno sin tener una cucharada de azúcar o algo, ¿no? Y a veces hace bien, a veces hace mal, dependiendo también de qué cuerpo sea. Si hay gente que tiene metabolismo muy rápido, pues tú lo ves que consume bastante azúcar y no le pasa nada. Entonces, yendo con moderación, ¿no? Bajándole un poco el azúcar, lo que yo me doy cuenta es de que tu lengua se va acostumbrando. Es igual a la gente que le baja la sal, ¿no? Si eres muy salado, si te encanta comer la canchita con bastante sal, ¿no? Y un día la pruebas sin sal de frente, te parece horrible. Pero si le bajas un poquito, como que tu lengua se acostumbra y se va acostumbrando. Y mientras tanto vas acostumbrándote a cocinar bajo en sal o bajo en azúcar, ¿no? Hasta que un día dices, bueno, voy a dejarlo. Ahora, pasa el tiempo y, por ejemplo, la hermana, supongamos que la hermana Carmela ya dejó el azúcar, ¿no? Se va un día por ahí a un postre y dice, y le invita a alguien, ¿no? Le dice, vamos a comer, no sé qué, ella por compromiso acepta. Bueno, Por solamente decirlo ella. así, ¿no? Voy a comerme por hoy, ¿no? Pero a mí Ay, me ha sí. pasado que yo he comido así postres, queques, o sea, después de haber dejado el azúcar, y me saben terriblemente feos. Me Bueno, a saben mí, feos. O sea, mi cuerpo ya lo rechaza, el nivel de azúcar que tiene, ¿no? Y digo, wow, este azúcar está horrible. No es como la fruta natural, o sea, no sabe tan bien, ¿no? Entonces ahí veo, ah, hubo un cambio, o sea, tu cuerpo se adaptó a su nueva realidad y ahora que se da cuenta que está bien ahí, tú vuelves atrás y dices, oye, qué mal me cae esto, ¿no? Qué mal me caía antes esto, ¿no? Entonces, es algo así lo que pasa con las adicciones, ¿no? Por ejemplo, tengo, por ejemplo, antes tenía mucha adicción, por ejemplo, a los celulares, ¿no? Mi hermana Carmela me dijo una vez, me quedo hasta tarde, no sé, una vez nos contó, ¿se acuerda, hermana? No me podía ni conectar, dice el culto de las 6 de la mañana. Antes hacían mañana, ¿no? En el grupo, ¿no? las madrugadas. Madrugadas. Y puede ser una adicción, pero basta tú que dejes esto un tiempo, por lo menos unos 3 días, ¿no? Y tu cuerpo se va acostumbrando. Entonces, lo que te está diciendo el autor es cualquier conducta que tú quieras cambiar, que tú sientas que te está haciendo daño, alguna adicción que tengas, aguántate un ratito hasta que se vaya el deseo, ¿no? Y lo haces conscientemente, sabiendo que eso te está haciendo daño. No lo haces para aparentar, no lo haces porque te dejaron encerrado en el centro de rehabilitación, porque hay gente que no tiene motivación para dejar. Entonces dicen, los llevo al centro y después ya pues están limpios en el centro porque están prácticamente amarrados. Salen del centro, ¡puf! De frente, A llorar caen. todo. Porque nunca cambiaron sus deseos, nunca tuvieron en mente, esto Mm. me está haciendo realmente daño. Yo voy a cambiar porque quiero, no sé, si es un padre de familia, quiero darle una mejor vida a mis hijos, quiero que ellos sean orgullosos de mí, no voy a dejar esta conducta por esto, por esto. Entonces, tuvieron toda una motivación grande para cambiar. No tienen motivación, no tienen a quién ayudar, no tienen un propósito de vida. Entonces, eso los hunde más. Entonces el autor dice, tienes que hacerlo con toda la motivación de que eso te va a hacer bien, de que eso está agradando a Dios, de que yo estoy haciendo lo correcto, estoy luchando contra esta adicción, ¿no? Y cuando tú tienes toda esa motivación bien colocada en tu cerebro, bien memorizada, pues vas a ir por el camino correcto, ¿no? Pero sin esa motivación, sin esa determinación que en un inicio te impulsa a decidir dejar esa adicción, no vas a lograr nada, ¿no? Y sin esa abstinencia tampoco logras nada. Entonces va a haber un proceso duro, dice, largo, duro, y muchas veces también caídas, subidas, caídas, ¿no? Pero no te rindas, sigue en el proceso.
Y por eso es que en el capítulo de la plataforma petrolífera dice, ahí está la justificación como plataforma. Dios no te está rechazando cada vez que te tragas otro pastel, cada vez que volviste al azúcar, ¿no? Si te quieres volver vegana, no te está rechazando cada vez que comes carne, ¿no? Entonces, sigue intentándolo, porque al final la salvación siempre ha sido por fe y por gracia. Y lo que yo estoy haciendo de este crecimiento personal es por mí mismo, ¿no? Es porque yo quiero tener fuerzas, es porque yo quiero estar libre de todo lo que me pueda alejar de Cristo, ¿no? Esa frase me gustó que colocaste en tus textos en la tarde, Elías, de alejarme de todo lo que me pueda alejar de Cristo. O sea, las adicciones nos pueden alejar, ¿no? Sí, Estar cayendo repetidamente, estar sufriendo, eso nos puede llevar a pensar, oye, Cristo nunca más me va a aceptar, oye, me siento miserable, oye, no sirvo para nada. Entonces, imagínense cómo se sienten los borrachos, imagínense cómo se sienten los adictos a las drogas, como que no valen nada, como que todo el mundo los rechaza, como que están desconectados de la sociedad completamente, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso, ¿sí? Por eso no debemos mirar nosotros mismos ni en lo bueno ni en lo malo. Sí, sí, es cierto. Bueno, entonces ahí, hermana Isabel, no se nos duerma. Estamos el último comentario ya para cerrar. Yo no he La aburrida. hablado. Ah, ¿verdad? Elías, Ahí falta Elías, también ya. Elías. Hermana Yo tengo Isabel, después sigue Elías. calladito Elías, esperando. Ya, ya. hábleme, Elías. Pero no creo que tenga que ser grabado mío. Ya. Ajá, porque ya te hemos Corre, terminado, Marilagro. ¿sí?